Dios siempre será mayor que sus santos. El Creador siempre será más poderoso que sus criaturas. En su presencia, con los licenciados Rudy Saviñón y Ercilio Brito. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Saviñón, esto es En su presencia, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, transmitiendo para el mundo. A mi lado, mi amigo y hermano Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda todo? ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo te ha tratado este 2021? Un saludo cariñoso y cordial a todos los hermanos de manera global, indistintamente donde estén. Igual los felicito a todos. Realmente ha sido una hazaña salvársele a la pandemia y ha sido una Navidad bastante encogida. No sé si agradecer a Dios por ello o qué sé yo, felicitar al mundo, porque realmente el mundo a veces se pone nervioso en esos días y quiere hacer las cosas como lo ha venido haciendo siempre, pero esta vez hubo bastante control y yo creo que hoy podemos felicitarnos de Año Nuevo porque todavía estamos vivos, gracias al Señor. Así mismo, mira, eso es el tema que íbamos a tratar hoy, que vamos a tratar hoy, la visión cristiana nuestra, muy particular, sobre cómo debemos manejar este tipo de situaciones que se nos presentan. Tú decías ahorita, no sé si agradecer a Dios. Bueno, la Biblia dice, agradece a Dios en todo momento, que la gente ha tergiversado y ha dicho, agradece a Dios por todo. Y no es por todo, es en todo. Yo no dudo del agradecimiento que tengamos que hacer a Dios. Me refiero a la parte dubitativa que había en la expresión. Me refiero a la manera de comportarse de la persona, que en algunos sitios fue bastante escandalosa y en otras bastante controlada. Sí, por eso digo, por la parte que fue bastante controlada y digamos que se le dio el toque de seriedad a la situación, pues yo le agradezco a Dios. Pero la otra parte, hay que agradecerle porque están vivos muchos que saltándose, diríamos, los cánones del ordenamiento social, no se contagiaron. Pero mira, Dios tiene muchísimas manifestaciones y Él tiene un plan que nosotros ni lo sabemos y mucho menos lo entendemos. ¿Por qué una persona cuidándose, llevando su mascarilla, limpiándose sus manos siempre con alcohol, no estando en la calle, respetando el distanciamiento físico, llevando el toque de queda, se contagia y le da malísimo y hay que internarlo? Sin embargo, el otro lado de esa moneda es aquel que no usa mascarilla, que está en la calle hasta que se cansa de estar en la calle, que no respeta ningún distanciamiento físico, que está bebiendo de la misma botella que todo el mundo, donde hay 500 personas, y a ese señor no le da ni gripe. Pero eso me recuerda el Evangelio de Lucas, donde trata de las tentaciones que tuvo el Señor en el desierto, donde en boca del mismo Jesucristo, frente a las tentaciones de Satanás, dice al Señor tu Dios, no tentarás. Es decir, que nosotros los cristianos no tenemos por qué, o sea, si tenemos un sentimiento cristiano, si tenemos una fe, si tenemos un seguimiento real al Señor, no tenemos por qué tentar a Dios, sabiendo que las cosas no se deben hacer porque es un riesgo. No debemos arriesgar la vida. O sea, no debemos dejarle a Dios que tome, que a Dios debemos dejarle la palabra final, pero la decisión de cuidarnos debe emanar de nosotros, porque no debemos dejárselo todo a Dios. Debemos partir, diríamos, de que queremos permanecer vivos. Y si queremos permanecer vivos, pues tenemos que cuidarnos. La vida es un regalo. Para nosotros los cristianos, la vida es un regalo divino. Nos han puesto aquí con un propósito. Muchos llegamos a la madurez, a la vejez,
y nos morimos sin entender cuál era ese propósito. Y el propósito es vivir, es aprender, es enseñar, es ser feliz. Es algo que Jesús nos dijo claramente. Cuando Él se le aparece a los discípulos la última vez después de resucitado, les dice, les da el mayor regalo que Él podía dar. Oigan, el Rey del mundo, el mayor regalo que podía dar era mi paz les dejo, mi paz les doy. El que vive en paz sabe a dónde tiene que ir y cómo vivir. Es muy difícil que una persona de la que hemos estado hablando, de que viola todos los cánones, que pone en riesgo su vida, que pone en riesgo la vida de sus seres queridos, que esa persona esté en paz. Al menos no de la forma que la paz cristiana nos enseña. Bueno, ponerlo en ese orden es poner en el orden divino. Yo creo que si hemos recibido gratis, si el mayor esfuerzo, diríamos por la voluntad de Dios, esos dones, nosotros lo que tenemos es que hacerlo producir, ¿verdad? Hacerlo producir. Y hacerlo producir no sería hacer lo que nos da la gana, sino hacer lo que esté en orden. El cristiano no debe de ser una persona en desorden, a no ser que su ser cristiano, su actuación como cristiano en orden a la palabra de Dios, cause escándalo, porque también en muchos lugares del mundo actuar como cristiano, vivir la fe, causa escándalo, pero eso ya sería un signo, sería un testimonio de que Cristo vive, de que Cristo está en mí, de que yo estoy cumpliendo con su palabra y de que lo tengo a él, que tengo el Señor en primera persona. Pero toda esta pandemia, hay un elemento que tenemos que mirarlo, yo creo que debe mirarlo desde el punto de vista. Yo creo que veníamos arrastrando un orgullo exagerado, y que esta pandemia, la aparición de esta especie de fenómeno que contagia y que en un descuido y en determinadas realidades también quita la vida, que nos mete en miedo, es una muestra de que no debemos mantener nuestro orgullo, llevarlo al punto de soberbia y ponernos en contra de Dios o querer saltar la figura de Dios. Yo pienso que ahora este es un llamado a la humildad, en el que creo que hemos quedado humillados, porque el no encontrar una medicina que con certeza cure, el no encontrar una vacuna que aunque exista ya y se esté colocando, tengamos la certeza de que nos dure y nos proteja. Sí, pero aún en el momento en que encontraron la vacuna, los muertos están. O sea, y las personas, los familiares que se perdieron, aunque encontráramos la vacuna, ya están muertos. O sea, esa parte que tú dices de que bajemos, de que seamos humildes, de que entendamos la fragilidad de la vida, es cierta aún con la vacuna. Sí, y también que muchos pasajes bíblicos y muchas acciones bíblicas se pueden ir repitiendo de otra manera entre nosotros, porque las plagas que aparecen en la Biblia parece que se han actualizado en la humanidad, y entonces ya no se habla de que es un COVID-19, sino ya se está hablando de un COVID, una cepa que ha transformado, que ha mutado y que ya demanda otros medicamentos, que es más contagioso. Todo eso ha hecho y todas esas informaciones que hay alrededor, más el bombardeo de las redes sociales, atemorizan.
pone en evidencia muchos puntos que nosotros pensábamos que eran seguros en nosotros y que en el fondo se han sido derrotados. Es decir, por eso pienso que nuestro egoísmo y nuestro orgullo de humanos ha bajado hacia los pies. Y tenemos entonces que volver a colocar a Dios donde está. Y sobre todo en el lugar que le corresponde en mi corazón. Porque han muerto gente de millones que pudieron haber buscado la medicina del mundo entero y han muerto. Mira, eso me recuerda el viaje del Titanic. O sea, el hombre se creyó tan poderoso contra las fuerzas del mar, con R, las fuerzas del mar, que dijo, ese barco está tan bien construido que ni Dios lo hunde. Entonces, ya la historia es harta conocida y todo el mundo sabe lo que pasó con el Titanic. En el Morrocatre de Cuba murieron una gente y no murieron tanto como en el Titanic porque era el más grande del mundo, el más soberbio, como una obra monumental del ser humano. Pero bueno, el Salmo dice que no se puede creer en seres de polvo que no pueden salvar, que sencillamente exhalan el aliento y vuelven al polvo. Y eso es lo que somos los hombres, los seres humanos, regresamos al polvo. Y pensar en la palabra polvo es una evocación a la humildad que debe existir en nosotros, porque realmente nuestra grandeza se podrá ver si depende de la grandeza de Dios. Y si no estamos aliados a Dios, nuestra grandeza es sencillamente polvo. Así es. El polvo era polvo hasta que recibió el aliento divino y se convirtió en esto. Y siempre usamos la metáfora del polvo porque para nosotros es lo más insignificante. Es algo que tú vives pisando el día entero, que tú no lo quieres en tu casa, que tú te pasas el día barriendo y quitando. Es súper insignificante. Pero la idea es esa. Y qué bueno que tocas el tema de volver al polvo. El cristiano debemos entender. Pongo siempre el ejemplo de cuando uno va a un resort. En el resort tú tienes una cama muy cómoda, tú tienes un aire acondicionado, tienes un televisor grande, tienes las 3 comidas buenas ahí. A los 5 días tú sales del resort y vuelves a tu casa. Y cuando tú te acuestas en tu cama, que tiene un hoyo, que se le sale un sprint, tú dices, aquí es que yo me siento bien, esta es mi cama. Porque tu cuerpo se adapta a eso, porque es lo que te pertenece. Y entonces el cristiano debe entender que nosotros salimos de una casa, estamos en este resort, para seguir la analogía, pero volveremos a nuestra casa, que son los brazos del Padre. Nuestro paso por aquí es efímero, tan efímero que hoy me encontré un compañero de universidad que cuando me ve las canas, él sabe que también tiene la cabeza cubierta de canas, me dice, ¿qué pasó con nuestra juventud si fue los otros días que estábamos en la universidad? Yo le digo, esa es la vida, solo un chascar de dedos y ya pasó. El que vive creyendo que esto es todo, qué lástima. Porque mira, los cristianos no vivimos así. ¿Sabe qué otra cosa nos volvió a enseñar la pandemia? Que todos somos iguales. Que cuando se está reclamando la vida desde el cielo, todos vamos a morir. Así es. Y ahora, ¿qué tú crees del pordiosero que murió del COVID y el multimillonario que murió del COVID? ¿Qué diferencia hay entre las muertes? La misma muerte, el mismo sitio. ¿Qué diferencia hay entre ese féretro que va para el corazón de la tierra, va para una bóveda, pero primero entra en una caja? Miren,
es ahí donde está nuestro orgullo, donde se espeja, donde nosotros tenemos que mirarlo. Incluso podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que hoy estamos viendo la desgracia en la casa de otro, pero mañana puede tocarnos a nosotros. Y eso es sencillamente porque somos iguales. Y hay elementos de nuestra vida, hay cosas que nosotros valoramos, pero que realmente la valoramos, la sobrevaloramos por encima de otras que son más valiosas y que nosotros no nos damos cuenta, que es nuestra fe, que es nuestra manera de comunicarnos y estar con los demás y vivir con los demás. Nos conseguimos unos pesitos en la vida y ya no conocemos a los que están a nuestro alrededor. ¿Y qué ocurre? Y entonces vamos a morir igual. Vamos a morir igual. Entonces, ¿qué nos trae ahí? Bueno, en el sentido filosófico también tiene su explicación el caso de la muerte y el caso de la vida, porque ambas se parecen en nosotros, porque nadie eligió nacer hijo de fulano y fulana, claro, ni nadie quiere morir. Todos ante la muerte tenemos temor, porque sabemos que de la muerte en adelante tenemos la duda si hay o no hay. Solamente hay que tener una gran fe para entender que la vida no se acaba en este sencillo pasaje por esta existencia. Entonces hay un pensador llamado Gabriel Marcel que dice, que habla y nos presenta estas dos realidades grandes de nuestra existencia como misterios. Y entonces pone una diferencia entre misterio y problema. Y dice, bueno, el problema es una realidad en la que tú te has envuelto, pero la puedes resolver. El misterio es una realidad en la que tú también estás envuelto, pero no la solución no la tienes tú. La solución la tiene el de allá arriba, el que está con nosotros siempre, que se llama Dios, el nuestro Señor, el que nosotros los cristianos creemos. Y gracias a Dios es así. Gracias a ese mismo Dios así. Porque si nosotros reveláramos el misterio, lográramos descifrar el misterio de la muerte, ya tuviéramos inventado vainas, problemas y cosas, haciendo planes para no morirnos para nunca. Vivir eternamente. Y eso sería aburridísimo, porque después que tú vas de 105 años adelante, yo digo de 105 porque pienso durar hasta allá, pero bueno, de 105 en adelante debe ser medio difícil. No. Eso sigue siendo misterio la muerte, gracias al Señor, y que lo deje así para que todos estemos atentos en que tenemos que mantener cierto nivel de limpieza y aseo para que el día que nos llegue no estemos sucios, para que podamos irnos derechito. Eso que tú dices es tan real. El rasero de la muerte nos coloca a todos en la misma cuchara. Cuando dice, tú estás preparando una receta y dice una cucharadita, eso tiene una medida exacta y esa es la medida del ser humano. Todos tenemos ese mismo rasero, el de la muerte. Tú puedes tener todo el dinero del mundo o tener absolutamente nada, pero lo que sí nos une es esa realidad. Y es tan real como que estamos aquí, como que nacimos. ¿Qué pasa? Que el ser humano ha creído que eso no le va a llegar o que él puede controlar cuando le llega. Por eso es que tú ves que los jóvenes son atrevidos y los ancianos no. Los ancianos se cuidan más porque ven más cerca la muerte. Pero así como le puede llegar a un anciano, le puede llegar a un joven. Y sí, esta pandemia lo ha demostrado. Al principio se dijo que eso le daba a los mayores de 90 años y que eso era lo que tenían diabetes y tenían enfermedades mórbidas. Se han muerto jóvenes en muy buenas condiciones físicas. No han sido la mayoría, pero se han muerto. Y a esos, ¿qué le decimos? Cuando todo el mundo le dijo que ellos no morían, primero porque eran jóvenes y después porque no tenían ninguna enfermedad. Pero es que no hemos entendido que la muerte no la decide ni el virus ni el hombre. La decide Dios. Claro. Sigue siendo ese misterio
poderosísimo en el que todos estamos envueltos, todos. Y bueno, los epicúreos, los hedonistas y los estoicos del siglo III antes de Jesucristo decían que no se preocupaban por la muerte, porque total, ellos ni iban a estar vivos para cuando ella le llegara. Pero ese ¿Qué teoría? Sí, una teoría, bueno, nosotros vulgarmente decimos una teoría pendeja, porque ni siquiera iban a estar vivos para sentirla cuando le llegara. No, eso. Y ellos decían, porque ellos pretendían, no era que eran ateos totalmente, pero tenían su duda. Decían, no, y no nos preocupa a Dios porque está tan lejos, porque decía que los dioses estaban en el cielo, están tan lejos que ni cuenta se dan cuando nos pasan las cosas. Pero eso, así, hay mucha gente que piensa así. Sí, sí. Lo que pasa es que lo hemos sustituido. Hemos sustituido a ese Dios que ellos por lo menos lo veían tan lejos. Nosotros lo hemos puesto muy cercano. Tenemos un Dios dinero al que alabamos y oramos y pedimos diariamente. Ese Dios dinero, ese Dios consumismo, ese Dios ego que llevamos dentro. Señores, Ercilio y los amigos que nos escuchan y nos ven, ustedes han oído la frase, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Eso lo dice, lo hemos dicho todo en algún momento, lo hemos pensado todo en algún momento. Entonces, nuestra forma de vivir la hemos llevado a que sea prejuiciada por lo que van a pensar o decir las otras personas. Yo recuerdo el movimiento que vendían unas pulseritas que decían ¿qué habría hecho Jesús? ¿Te acuerdas de ese movimiento que vendían esas pulseritas? Sí, sí. Para que todos en el momento de accionar cualquier cosa que íbamos a hacer, desde ver un accidente hasta hablar mal de una persona, viéramos la pulserita que llevábamos y dijéramos, ¿qué habría hecho Jesús en esta circunstancia? Y ahí cambiaba la forma de nosotros actuar. Perfecto. No sé qué le pasó al movimiento porque dejé de ver las pulseritas, me encantaba. Lo que pasa es, claro, o sea, son como movimientos, decían en el campo, pasa cantando, es decir, que están un tiempito y como que se desvanece, o a lo mejor no da muchos resultados, está en un sitio y se va luego a otro. Sí. Y entonces entran al estado nómada. Sí, quizás están en otro lado ahora. Su religión o su movimiento le vale aquí, pero si no es cotizado, se va a otro sitio donde realmente valga. Entonces, ¿qué debemos hacer como cristianos para aceptar? Porque mira, la pandemia no es una cosa de yo decir yo me opongo, porque se oponga o no se oponga, es una realidad. ¿Cuál debe ser nuestra forma de ver esta situación? Bueno, nuestra forma de ver, yo creo que debe ser el punto de vista cristiano. Nuestra forma de ver, entender que el mundo no solamente está hecho de cosas buenas, sino también hay cosas que no son buenas, que no son ni siquiera tan buenas, como en el caso concreto ahora de la pandemia, que todos los tiempos no son para nosotros manejarlo en un estado de confort, como si las cosas no existieran. Porque a veces entramos en una línea de confort donde nos acomodamos a ver todo siempre igual, siempre todo igual. Cuando aparece algo nuevo, sencillamente nos sorprende. Para el cristiano no es correcto estar siempre de los brazos cruzados y cómodo. Siempre tenemos el llamado vigente de movilizarnos, de conquistar, de compartir, de estar, de reconocer y tener en el centro de nuestra vida al Señor, de que en el mundo las cosas no son todas buenas y que
hay un Dios que nos ilumina, pero Él lo mandó como oveja entre el lobo, y dentro de los lobos puede estar una enfermedad que se nos haga difícil. Incluso habría que ver la figura de Dios en esta serie de profesionales que están empeñados en buscarle una solución al problema. Porque lo que pasa es que todo hay que leerlo a la luz de la palabra de Dios, y que no es de que, bueno, estos científicos que creen o no creen. El ser humano en todo lo que hace tiene que convertirse en instrumento de la palabra, de la voluntad de Dios. Y verlo ahí. Y entonces también mirar el tiempo como un momento de esperanza en que mañana esto va a pasar. Es decir, no va a pasar en 24 horas. Me refiero al mañana en cuanto al tiempo futuro, que no sabemos cuándo, pero puesto en la mano de Dios entendemos que tarde o temprano esto va a pasar. Y se irá poniendo a lo mejor suave. Como cristianos no debemos descuidarnos ni estar inventando, haciendo corillos y cosas de esas que realmente son una ostentación, arriesgan nuestra vida y arriesgan las de los demás. Mantener siempre esa higiene, tanto mental, espiritual como corporal, que demanda este tiempo de pandemia, y entender que igual somos instrumentos, que debemos siempre tener una palabra de esperanza para compartirla con los demás, y mirar esto siempre a la luz de la Sagrada Escritura y de nuestra espiritualidad como llamado y como instrumento de Dios. Creo que el cristiano es, como dijo Jesucristo, la sal de la tierra, la luz entre las tinieblas. Y no es solamente cuando vamos los domingos a misa o los días que podamos, porque ahora con estas restricciones ya no se sabe. Es que debemos ser luz y sal donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia que estemos. Si se está hundiendo la barca, nosotros no somos los llamados a ser los primeros en gritar, porque nosotros vendemos una esperanza con nuestras vidas, con nuestro accionar. Nosotros estamos aquí para mostrar un camino, y si ese camino es igual al de los otros, pues no estamos haciendo nada. La forma de mostrarlo es enseñarle a los otros que dentro de las mismas circunstancias malas por las que estamos pasando, nuestra sonrisa, nuestra fe, nuestra forma de actuar no cambia. Sí, hay otra cosa que en el trayecto, en el periplo de nuestro programa no hemos señalado. También mucha gente le ha dado una connotación, diríamos, exageradamente transformadora, y están hablando de un nuevo orden mundial, están hablando de no sé qué, pero realmente fíjense, ¿qué estamos hablando? De que la economía del mundo descansa en 2 o 3 personas, y que esas 2 o 3 personas son las que manejan todo y quieren transformar hasta el ADN del ser humano, o para que no coma mucho, para que se vuelva máquina. Bueno, una serie de informaciones rarísimas ahí que, miren, el ser humano siempre va a ser humano. Olvídense de eso. El ser humano, el que está configurado por la voluntad de Dios, que somos nosotros, siempre será humano. Ahora, lo que no será siempre igual será las relaciones entre nosotros. Pero las relaciones entre los seres humanos, que la estudia la sociología, y que la estudia también otras ramas de carácter humano, como la filosofía, el derecho, que trabaja en los asuntos legales, y todo ese tipo que tiene que ver con la unidad y con la comunicación y la convivencia del ser humano. Las ciencias sí lo estudian, pero fíjense que hoy hay un rico y que se muere, y mañana hay otro, y mañana hay otro. Que la economía ahora la va a manejar China, y los chinos son estos. Señores, el mundo siempre será mundo hasta que Dios le parezca.
Y eso del nuevo orden que suena como que van a venir monstruos, nos vamos a convertir en robots y en todo ese tipo de cosas. Miren, faltan muchos años luces para que eso venga. Lo que pasa es que comienzan a darle interpretaciones mágicas a cualquier cosa. A Bon Esponja. Oye, eso. ¿Cómo se llama? A los Simpsons, que no sé cuánto dijeron tal cosa, pero lo dicen después que ocurre. Es que esa es la sorpresa más grande. Los Simpsons, después que perdió Donald Trump las elecciones en los Estados Unidos, aparecen como que fueron los que predijeron eso. Señores, no se lleven de eso. Dios siempre será mayor que sus santos. El Creador siempre será más poderoso que sus criaturas. Y nosotros somos las criaturas y el Señor Dios es Dios. Así que yo quiero ahí ahora casi en la postrimería de nuestro espacio saludar a mucha gente que anda por ahí que me dicen que están compartiendo con nosotros este programa. Tengo hermanos, familiares, amigos y gente que están en grupos. Por ejemplo, yo tengo una hermana que se llama Gisela, que yo creo que es la más seguidora de este programa. Tengo una prima llamada Milet. Y tengo mucha gente. Tengo gente por donde. Nosotros tenemos gente por donde quiera. Porque no porque seamos figuras internacionales, sino porque los años nos han permitido compartir con mucha gente. Eso no es que Rudy sea viejo, pero hay algo también que anda por ahí porque realmente los años no perdonan. Hay un pastor. Así que muchísimas gracias. Un pastor evangélico que ve este programa y que te mandó saludos. Pues dígale que ese es un gran hermano que tenemos por ahí. Y tenemos otros hermanos que conocemos de hace muchos años que pertenecen a otras congregaciones y que somos los grandes amigos de la historia y que seremos siempre. Y estamos buscando del Señor todo. Aunque yo siempre entiendo que la dulzura y el caramelo que tiene en la Iglesia Católica, eso es como tan bueno que cualquiera no ¿verdad? No me etcétera. Yo voy a decir etcétera, etcétera. Y muchísimas gracias a esos hermanos que están por ahí y comparten con nosotros. Y muchísimas gracias también a ustedes. El conductor del programa no soy yo, es Rudy, pero yo soy el que lo estoy terminando hoy. Muchísimas gracias y yo creo que ya a partir de ahora es un año. Las vacaciones pasaron y vamos a estar siempre acompañándoles. Amén, así será. Bendiciones para todos. Nos vemos en una entrega más la próxima semana, si Dios quiere, de En su presencia. Hasta luego.